Lo que yo le di a ustedes son titulares de las transiciones, ¿no? Es imposible resumirlas en 15, 20 minutos. De hecho, por ejemplo, los talleres que tenemos todos los años con la Red G son talleres de 3 días como introducción a esto. Ahora, siempre en estas actividades aparece una barrera que yo, a esta altura, después de tantos años, creo que es afectiva. A nosotros nos da miedo pensar en un orden distinto. Temor al cambio. Temor al cambio, sí. Y es la primera barrera que hay que romper, es esa barrera afectiva. Entonces, varias de las preguntas podemos tener pistas de cómo solucionar algunos de los problemas que han planteado. En primer lugar, lo que dice Luis Enrique Becerra, las transiciones y el post-extractivismo no está pensado para departamentos. Él tiene razón en eso. Y también es lo que dice Arriaga. Si un departamento se hace post-extractivista vertiginosamente, va a quedar muy aislado del resto de un país cuando el resto del país es extractivista. Las estrategias estas de transiciones son para escala país y para escala grupo de países. Inevitablemente hay que pensar en esa escala. Ahora, ese pensamiento nos obliga a nosotros cuáles van a ser las posiciones y demandas a hacer a nivel departamental, y también con ello respondo a las preguntas que me hicieron. Alumbran ideas para promover en un debate político partidario dentro de cada país. Deberían alumbrar, nutrir agendas de discusión para la política nacional. En segundo lugar, la pregunta sobre la integración en otros países. UNASUR, Mercosur, etc. tienen aspectos positivos y tienen grandes deudas. Y tienen grandes deudas precisamente porque los países compiten entre sí porque son extractivistas. Por eso no coordinan. ¿Cómo va a haber una política energética común si todos compiten entre ellos a ver quién exporta más hidrocarburos? ¿Cómo va a haber una política agropecuaria común si todos exportan soya y compiten entre ellos en exportar soya? Entonces, los extractivismos, yo creo que una cosa que acá pasa desapercibida, es que los extractivismos tienen los efectos derrames sobre cómo funciona un país, que van mucho más allá de lo que pasa en la mina o de lo que pasa en el lugar donde está el pozo de petróleo. Y eso es una de mis primeras reacciones a la presentación de Luis Enrique. Muchos de los problemas que tú dijiste, por ejemplo, esto que decía, necesitamos carreteras, etcétera, etcétera. Los extractivismos generan una economía que impiden hacer lo que vos querés. Lo impiden, porque generan una economía cada vez más dependiente de la aportación de recursos naturales. Lo que dice Hugo es perfectamente correcto. Una de las consecuencias de la bonanza económica de los últimos años, una maravillosa enfermedad holandesa en las economías sudamericanas, o enfermedad chola, como algunos de nuestros amigos han descrito, donde era muy barato ir al shopping center y comprarse un producto importado por poco dinero, porque se exportaba minerales de alto valor. Eso se acabó. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de ese goce, de ese disfrute de haber ido al shopping center estos últimos años? Destruyeron la poca industria nacional que había. La destruyeron. En Brasil se ha desindustrializado por el éxito del boom de los commodities. Sí, es más, las viejas economías peruanas a mediados del siglo XX, en contra de lo que dice la ortodoxia económica, cuando usted mira los números, tenían proporcionalmente una mayor proporción del sector industrial que la actual. Por otro lado, vos decís, Luis Enrique, bueno, nosotros necesitamos el desarrollo, y el desarrollo demora mucho, ¿no? Y vos decís, bueno, hace 20 y pico de años tenemos minería acá en Cajamarca, pero la mitad de la pobreza, la mitad de la gente sigue siendo pobre. O más. Mucho más. ¿No te suena que ahí falla algo? O sea, si la promesa del desarrollo extractivista era que me iba a sacar a la gente de la pobreza, después de 20 años no lo lograron, y la reacción es, ¿vamos a seguir haciendo lo mismo? La riqueza se va, la pobreza se queda. Claro, pero eso lo que él dice yo lo digo respetuosamente, exagero porque vengo del Cono Sur, pero no lo tomen a mal. Es el típico manual de economía del desarrollo, que es un manual universal, que es el manual que se supone que el desarrollo es el mismo para todo el planeta. Y por eso las transiciones no pueden dar manuales, porque se va a repetir el mismo error. No puede haber manuales, porque son circunstanciales a cada lugar.
Por otro lado, yo te digo, ¿vos cómo sabes que la minería es un rendimiento positivo para Cajamarca? Yo no conozco ningún estudio económico de minería que haya hecho la cuenta de cuánta plata entró por minería y que haya restado, cuánto perdimos por gente desplazada, cuánto perdimos por contaminación del suelo, cuánto perdimos por contaminación de agua, cuánto perdimos por jornales perdidos de la familia por ir al hospital por atenderse de algo, cuánto perdimos por reducción de la expectativa de vida. La economía tradicional, convencional, de varios de mis amigos de la Universidad del Pacífico, excepto tal vez Schulkenschul, no tiene idea, porque nunca hicieron las cuentas. No saben si la economía del extractivismo es positiva o negativa. Entonces, para la economía convencional ortodoxa, el extractivismo siempre es positivo, porque siempre hicieron la cuenta incompleta, nunca restaron las externalidades negativas. No hay cuentas nacionales ni cuentas departamentales de externalidades negativas. El único ejercicio que conozco a escala país es de Ecuador, que hicieron 3 escenarios de restar las externalidades del petróleo, y les daba que las pérdidas por petróleo y por subsidios perversos a la industria petrolera y por subvenciones en los combustibles era más alto que lo que habían ganado por exportaciones petroleras, y el gobierno no lo divulgó. Lo que pasa es que en esa economía extractivista el costo y esa pérdida se transfiere a la comunidad local y al gobierno departamental. Entonces los primeros que pierden plata son la familia, después el municipio, el alcalde y después el gobierno departamental. Y eso se repite en todos los países. Entonces hay un problema muy importante en cómo la economía convencional analiza esto. Por otro lado, sí hay una cosa que dice Luis Enrique, que tiene razón. ¿Qué pasa si la mayor parte de la gente quiere ser extractivista? Bueno, yo creo que la mayor parte de la gente está mal, está equivocada, y eso no impide que yo siga tratando de convencerlos de que no sean extractivistas. No anula mi misión de militancia o mi convencimiento de que eso es malo. Pero por otro lado, aún aquellos que quieran ser extractivistas y que no ven a la naturaleza en sí, sino que ven ahí una determinada cantidad de dinero que puede ser convertida y rentabilizada, aún ellos tendrían que analizar y hacer cuentas a futuro que la propia base ecológica de su negocio va a llegar a un final. Es un negocio insustentable. Son economías de enclave que están unos años en un sitio y después se mueven a otro sitio. Y ahí mi preocupación, y por qué las urgencias de los extractivismos, porque yo comparto lo que dice Hugo, de por ejemplo alternativas agroalimentarias o de turismo, etc. Pero una advertencia de si el extractivismo sigue este ritmo, las amputaciones ecológicas que te van a dejar va a reducir tus posibilidades de tener un sector agropecuario y un sector turístico potente, porque te vas a tener problemas con las fuentes de agua, vas a tener problemas de infraestructura, etc. Y no conozco turismo para ir a visitar Tajos, no hay. Entonces esto es la urgencia de analizar transiciones post-extractivistas, porque cada día que tenemos más extractivismo depredador es un día que perdemos para salir, pero además nos queda menor stock natural, menores capacidades de reconversión ecológica, de restauración ambiental, y además nos queda más deteriorado el entramado político. Oh, me entusiasmé un poco, perdón. Tengo que contestar todo. Ah, sí, la política para Perú. Bueno, yo no soy quien para decirle a los peruanos lo que tienen que hacer. Me resisto totalmente a eso. Lo único que les puedo decir es que lo que yo veo en los otros países, que los éxitos en este tipo de tareas es cuando las organizaciones ciudadanas coordinan. Yo diría que el primer punto de cualquier intento de salida es coordinar, coordinar, coordinar. En aquellos países que las organizaciones ciudadanas están todas peleadas, disputan el liderazgo, ciertas personas, no hay coordinaciones, no hay consensos, es muy difícil iniciar el proceso de cambio. Entonces mi sugerencia es coordinar, coordinar, coordinar. Miren, lamento deprimirte, todos los países,
En el libro hay una sección, un capítulo dedicado a eso, se llaman flexibilizaciones ambientales. Acá en Perú le pusieron paquetazo ambiental, en Colombia se llama licencias ambientales express, se ha repetido en todos los países. Incluyen debilitamiento de la normativa, excepciones a la normativa, retirar recursos de las agencias que hacen el control ambiental, incluso intentos por desarmar ministerios del ambiente o anularlos. Todos los países han pasado lo mismo. Y hasta ahora el resultado neto es que se ha deteriorado la gestión y el control ambiental en todos los países de América del Sur. Indicadores. Lo que me preguntaban por indicadores. Sí, tenemos toda una nueva familia de indicadores. También hay en el libro un capítulo 2 dedicado a ese tema. Por ejemplo, tenemos indicadores físicos de la balanza comercial, que en vez de calcular lo que se exporta, lo que se importa en dólares, se calcula en toneladas. Ahí en el libro hay una gráfica muy impactante de la balanza física comercial de América Latina de 1970 al 2008, 2010, que dio negativa en todos los años y crecientemente negativa, si la memoria no me falla, hasta alcanzar 700 millones de toneladas de pérdida neta de recursos por año. O sea, lo que nosotros importamos y recibimos en materia, en alimentos, en energético, etc., y en relación a lo que exportamos, siempre terminamos con un saldo neto negativo. Hay ejercicios más elaborados donde a la balanza física se le incorpora la mochila ecológica. Por ejemplo, cuando ustedes se llevan una tonelada de cobre, en promedio quedan 340 toneladas de árido, residuo, etc. Entonces, cuando se hace la balanza física corregida, está hecho por ejemplo para Chile, y ustedes ponen el mineral que exportaron más todo el desecho perdido, la cifra de pérdida neta de patrimonio, dicho en términos económicos, del stock ecológico, es brutal. Es brutal. Tenemos nuevos indicadores para intercambio ecológico desigual, que analiza el intercambio económico y el intercambio ecológico y las desigualdades y asimetrías que hay entre los países. Tenemos indicadores para la intensidad energética y la intensidad en materia. Por ejemplo, una cosa preocupante que muestran los indicadores es que en general los países industrializados ven con buenos ojos que un cierto tipo de industria quede en los países del sur, por ejemplo la industria del aluminio. Producir aluminio, sintetizar aluminio y hacer manufactura de aluminio. ¿Por qué? Porque la intensidad energética es enorme. Entonces un país industrializado nunca invertiría tanta energía en procesar el aluminio. Entonces cuando Brasil exporta aluminio, de verdad lo que está importando es energía barata. Pregunta para despertarlos: ¿de dónde viene la energía barata? De las represas que ellos están dispuestos a hacer con todo su impacto ambiental y social, subvencionadas por el Estado. Entonces Brasil, cuando está exportando en marcos de ventanas de aluminio, realmente hay más que bauxita, es energía. Entonces sabemos que hay un trasvase físico energético enorme, e incluso ahora hay nuevos indicadores de el intercambio en agua. Por ejemplo, nosotros en el Cono Sur exportamos soya, el frijol de soya. Frijol, sí, de soya. Bueno, el frijol de soya, no sé, un 90% es agua. Entonces yo puedo calcular de los millones de toneladas que exportamos del polotito, del frijol, cuánta agua va ahí embebida que nunca vuelve. Y tenemos cuenta de asimetría en la balanza comercial de agua, especialmente con China y con la Unión Europea. Agua virtual. Agua virtual, sí. Entonces, toda esta nueva familia de indicadores indica una situación catastrófica para los países de América del Sur. Es una expoliación a ritmo vertiginoso de todo su patrimonio natural. De todo su patrimonio natural. Es terrible. Que hay relaciones de poder, sin duda que hay relaciones de poder. Hay relaciones de poder más claras, más visibles, presiones que hacen las empresas, exigencia de las empresas que dicen que la tramitología, que es una nueva palabra creada en Perú, es mala, presiones de sectores políticos, presiones de sectores sociales que quieren consumir. Pero además de ese análisis de poder clásico, yo quiero llamarles la atención de que hay un trasfondo cultural muy arraigado en nuestra cultura, de que vemos normal ser extractivistas y tener un cierto tipo de consumo. Y lo vemos normal.
Entonces es más profundo y por eso más difícil de cambiar, es prepolítico. Entonces usted preguntaba por lo político, está todo bien con lo político, pero lo político partidario no va a solucionar el tema, porque la experiencia de los gobiernos progresistas es que todos se volvieron extractivistas. Entonces hay una necesaria discusión sobre una transformación cultural que es importante, porque también esas raíces culturales son las que impiden pensar alternativas y generan fatalismo. Bueno, no podemos cambiar nada, estamos fritos, tenemos que decir así. Entonces hay que romper esas barreras culturales. Y el mercado interno del que dice Hugo es fundamental, sí. Los mercados internos nuestros son muy locos, muy distorsionados. Por ejemplo, ustedes exportan minerales, nosotros exportamos soya a China para después comprar autos chinos. Tengo una estudiante que hizo un análisis de la balanza de intercambio comercial en unidades de soya y en unidades de autos, de automóviles, entre Uruguay y China. Entonces calculaba cada año cuántas toneladas había que exportar de soya para comprar una tonelada promedio de automóvil chino. Y cada vez es más desigual. Cada vez tengo que mandar más toneladas de soya para tener los dólares para comprarme una tonelada de auto chino. Y eso pasa desapercibido. Bueno, eso hay que romperlo. Yo creo que la receta no es volver a los mercados internos protegidos de los años 50, 40, no. Pero sí me parece que hay un aprendizaje muy importante de hacer cadenas industriales compartidas entre los países. Ahí tenemos un gran déficit y un gran debe de Brasil respecto a sus países vecinos. Porque Brasil sí hace comercio con los países vecinos, pero entonces usted le manda manteca a Brasil y le tiene que comprar ya el automóvil entero hecho solo en Brasil. ¿Por qué no hacer un automóvil compartido entre varios países de la región? Eso es lo que obliga a políticas industriales comunes. Por eso las agendas post-extractivas obligan a repensar la integración. Vamos a necesitar minería, por ejemplo, para hacer un automóvil de la comunidad andina, para tener los metales del chasis, del motor, etc. Pero ya no vamos a importar más automóviles de China. Ese es un poco el sentido de...